Las promociones en el fútbol. Teniendo sus inicios, las primeras promociones, no me equivoco, fueron la temporada 99 por ahí, 99-2000 por ahí fueron las primeras promociones en el fútbol. ¿A qué se refiere con promociones? Cuando un equipo se enfrentaba a un equipo de primera división con un equipo de la segunda división para ver quién se quedaba con los puestos para ascender y quién permanecía en primera. Una de las más conocidas fue la de River contra Belgrano de Córdoba, donde River pierde y Belgrano pasa a primera división, donde River quemó su estadio. Pero bueno, vamos a ver las mejores promociones del fútbol argentino. Estamos aquí en el video. ¡Ay, las promociones! Teniendo su inauguración a partir de la temporada 1999-2000, su sistema consistía en lo siguiente. Los dos que estaban apenas arriba de los dos descendidos, o sea, posición 17ª y 18ª respectivamente, debían enfrentarse en un duelo a muerte con cuchillos contra el tercer y cuarto de los equipos que estaban en la categoría de abajo, o sea, la B Nacional o la B Metropolitana. Ahora bien, en el enfrentamiento final, el que ganaba ascendía o mantenía la categoría, por ende vivía la gloria. El que perdía descendía a los mismísimos infiernos. Eso sí, si había un empate tanto ida como vuelta, se quedaba el de mayor categoría por ventaja deportiva. El primer beneficiado de este novedoso sistema fue el Club Almagro, que en el año 2000 supo vencer a Instituto de Córdoba, en ese entonces en primera, y ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino. Básicamente, en resumen, los que venían haciendo las cosas para el culo descendían directamente de categoría. Como tendría que ser ahora, los que habían hecho las cosas para el culo ahora, seguían en primera. Podían tener una segunda oportunidad para revalidar sus papeles en primera. Ahora bien, sin más palabrerío, comencemos con este top de mejores promociones. Para el año 2006, Defensa y Justicia venía de haber hilvanado dos pésimas campañas. En la 2004-2005 hizo solamente 40 puntos, quedando 18º en la tabla general, y en la 2005-2006 hizo 51, quedando 11º, pero sin poder escapar ese fantasma que andaba ya dando vueltas por Florencio Varela, ya que esos bajos puntajes lo obligaron a tener que estar con el upite en la mano hasta la última fecha, cuando se salvó de pedo y escapó del descenso directo. Sí, escapó de ahí, pero no de la promoción. Del otro lado se encontraba Deportivo Morón, que si bien había terminado cuarto en ese torneo, tuvo que disputar el reducido, venció a Central Córdoba de Rosario en la final y recién ahí obtuvo el derecho de jugar la promoción. El primer partido fue un 1-1 sin mayores sobresaltos en zona oeste, en el viejo Francisco Urbano. Quedaban las cosas más que abiertas, por lo que todo se tenía que definir en el Norberto Tito Tomaguelo, estadio de Defensa y Justicia. Esa tarde pintaba básicamente todo rojo y blanco, porque hasta el minuto 45 del segundo tiempo, el Gallo vencía por 3-1 al Halcón y de esa manera lo hacía bajar de categoría. Pero en una ráfaga se fue todo al demonio. Cuando la fiesta empezaba a armarse en Morón, Marcos Ramírez, al minuto 46, marcó el descuento, dejando las cosas 3-2 y quedando solamente a un paso de la salvación vía ventaja deportiva. El ambiente cargado de dramatismo se mantuvo hasta que Ezequiel Miralles dijo: "Miren la épica que voy a hacer, muchachos". A los 49, una falta en la medialuna del área grande le dio la posibilidad, a través de un tiro libre, de marcar un requete golazo y de esa manera sellar un empate épico. 3-3 y el Halcón se quedaba en la B Nacional, dejando a Morón con las manos vacías. ¿Y eso no es épico? La situación de Racing Club de Avellaneda venía de malas oscilando el año 2008. Ya venía de campañas malas, como por ejemplo la 2005-2006, donde terminó 17º en la tabla anual con un paso fallido de Mostaza Merlo en el camino, 2006-2007, donde quedó en el lugar número 10 de la misma y la peor de todas, la 2007-2008. Si bien es cierto que tuvo una apertura 2007 un tanto irregular, ya que terminó 13º, su clausura fue realmente nefasto, ya que terminó último en la tabla de posiciones, cosechando unos pobres 15 puntos. No. De todos modos, en ese torneo hay que tener en cuenta que Racing estaba salado, no le salía una. A pesar de tener un equipo con buenos nombres, como Gabriel Mercado, José Chatruc, Adrián Bastía, Maximiliano Frasquito Morales, Claudio Jacob, el Chanchi Esteves o Facundo Saba,
el equipo particularmente no daba pie con bola. La campaña fue desastrosa. Entre el mal funcionamiento, los malos planteos defensivos, la mala suerte, eso no tenemos por qué sacar de la lista, por ejemplo, incluso las lesiones que en ese entonces eran muy frecuentes. Le van a sacar la amarilla y Frasquito se va a perder el partido contra Independiente. Ay, qué ausencia para Racing. Morales, acaba Morales, lo corre al derecho. Qué corriente para ganar esa pelota. Y así loco, Sí, pero lo digo que yo. Filippi por Morales entonces. Último y todo, Racing se salvó del descenso de milagro. Eso sí, obviamente no pudo evitar tener que jugar la promoción. Tiene que descender Racing. Rivarola. Colón sigue en primera. Con este resultado Racing juega la promoción. Del otro lado estaba Belgrano de Córdoba, que en su temporada el Pirata había quedado por diferencia de gol debajo de Unión y encima de Chacarita, ya que los tres tenían el mismo puntaje. O sea, también medio que entró de pedo para jugar esa definición, pero que entró, lo hizo. El partido de ida fue bastante favorable a los dirigidos por el Chocho Diop jugando en Córdoba. No solamente porque abrieron el marcador, sino también porque generaron muchas chances de gol. Pero, como lo dijimos anteriormente, Racing ese año venía bastante meado y a pesar de haber puesto el primer gol y a pesar de haber mantenido esa ventaja, se le escapó el partido de las manos, quedando igualados con los cordobeses 1-1. Todo quedó servido obviamente para definirse en Avellaneda. ¡Vamos, Pirata! Juan Domingo Perón, la academia esa tarde salió con todo para poder mantener la categoría. Ya de entrada, el gol de Maxi Morales le daba tranquilidad a todo el pueblo racinguista. Sin embargo, el equipo se pegó una linda siesta en el segundo tiempo y Belgrano comenzó a tantear un poco la arandela. Creó muchas chances, generó más peligro del que generaba Racing en ese entonces y como si fuera poco, Claudio Bustos tuvo una oportunidad inmejorable de poner la parda en el marcador, pero se le fue larga y no pudo introducir el balón dentro de la portería rival. Es así como la academia transpiró, sufrió, pero gracias a ese 1-0 se quedó en la primera división del fútbol argentino. Ahora ya está en primera, como se merece por esta gente. Boca, cuando anda mal, pone banderas negras. A ver. Año 2010 es el epicentro de nuestra historia. Sin embargo, para entendernos un poquito mejor, debemos viajar hasta la apertura 2007. En ese mismo año, uno de nuestros protagonistas en esta historia, Rosario Central, cerraba el año bien para Triqui, porque justamente la apertura 2007 lo ubicó como el peor equipo de la existencia de ese torneo, ya que terminó último con la incipiente suma de 14 unidades. Para el torneo siguiente, en 2008, la cosa mejoró un poquito más, ya que redondeó 27 puntos y se ubicó noveno. No es tan bueno, pero a lo que había sido el 2007, era una leve mejoría. Sin embargo, esta cosecha de puntos lo arrastró al equipo rosarino a los últimos puestos de la tabla, ubicándose 2 puestos por encima del último que jugó la promoción, en este caso Racing. Sin embargo, este primer semestre del 2008 no le hizo aprender nada a la academia rosarina, ya que la apertura volvió a tener un pésimo torneo, donde redondeó 15 míseros puntos, uno más por encima del último, River. Misma ecuación que la temporada pasada, ya que terminó décimo en el segundo torneo, pero no pudo evitar la promoción. Igual, todavía no llegamos a nuestra historia, falta, porque en esta ocasión jugó la promoción, le ganó a Belgrano 1-0, después empató y zafó de descender. Me gusta esto del video, que te dé el contexto. Que te dé el contexto y que no te la metas sin pretexto. Pero viste que cuando eras más pibe tus viejos te retaban y te decían, ojo con el fuego porque te podés quemar. Bueno, Central no entendió un porongo este concepto y siguió sin dar pie con bola. Igual lo intentó, no digamos que no, pero quedó con 31 puntos en la apertura 2009, la mejor de estas campañas, aunque en el clausura 2010 hizo solamente 19. Y el destino divino se hinchó un poco las pelotas y obligó al canalla a jugar de nuevo la promoción. En la B Nacional, All Boys se acomodó pancho en el cuarto puesto, por lo que tuvo que enfrentarse a Central para ver quién iba a disputar el próximo torneo en primera o descender a los infiernos. La ida fue en Floresta, donde justamente la cuenta se abrió rápidamente al albo gracias a un cabezazo de Mauro Matos. En el ocaso del partido, Rosario Central encontró en la figura de Guillermo Lorenzo un cabezazo que le otorgaba un desahogo enorme. Tengan en cuenta esto, la vuelta era en Arroyito y el canalla con este 1-1 ya se quedaba en primera, estaba todo dado. El tema es que en el gigante de Arroyito las cosas no salieron como uno pensaba. Lo peor de todo es que al toque empezó a salir todo para el culo, porque a los 6 minutos Hernán Vieites cazó una pelota en el aire, el arquero Hernán Galíndez salió a cazar pajaritos y así el Boys se encontró con la ventaja inicial de Ecuador, ¿verdad? Lo peor de todo es que
el local tuvo sus minutos donde atacó, encontró chances y justamente el arquero Cambia sometió 2 manotazos de novela para sacarlos. Pero cuando se pasó el tiempo de gracia, el Albo lo empezó a cagar a pelotazos. Lógicamente, si vos ves a tu rival un tanto grovi, aprovechas la ocasión. Y así fue como de tanto tiro al arco, Mario Campodónico encontró un fortuito rebote en el área y así marcaba el segundo gol. Cuando estamos hablando recién del primer tiempo. Claramente el equipo se fue puteado al entretiempo. Y sí. Se iban muy pero muy resistidos por algunos plateístas que le decían de todo. Pero de todos modos, la esperanza estaba todavía latente, porque con 2 goles se quedaba Central. A los 20 minutos, sin embargo, del segundo tiempo, Cristian Belia agarraba un rebote y silenciaba completamente a todo Arroyito. 3-0 lapidario para ya finalizar la sorpresa probablemente de la fecha y del año. Los últimos minutos fueron prácticamente un funeral. Central intentó sin ideas y con desesperación. Obviamente, una vez terminado el partido se fueron puteados no solamente los jugadores, sino también los dirigentes y con justas causas. Sorpresa, batacazo, Rosario Central, pero a la B Nacional, para el Albo fútbol, su vuelta a primera, Argentina. lugar que ocupaba desde el año 1984. Para el año en el que nos situamos, 2012, el Club Atlético Chacarita Juniors venía de encauzar un descenso que se consumó en el año 2010 desde la primera división a la B Nacional. El tema es que el funebrero bajó y se olvidó que los puntos del torneo que lo habían hecho ascender no eran eternos. Ya de por sí su primera temporada de regreso a la categoría de plata fue bastante fulera. Terminó 16º sumando unas incipientes 44 unidades. Igual todavía tenía el colchón de los puntos de su campaña de ascenso, así que estaba todo casi bien. El tema es que el torneo siguiente, la temporada 2011-2012, le fue nefasto. Hizo 32 puntos, pasando de la posición 4 a la 18 en la tabla de promedios. Si bien evitó el descenso, donde cayó su rival de toda la vida, Atlanta, no evitó la promoción. Quien se encontraba esperando en la vereda de enfrente, o mejor dicho, en el piso de abajo, era Nueva Chicago, que ya había descendido a la B Metro hace unos 4 años. El Torito metió una muy buena campaña y se ubicó un punto por encima de Brown de Drogué, por lo que consiguió el pasaje a la promoción. La ida podríamos esquipearla tranquilamente porque fue un partido trabado donde sí, Chicago fue el que mayor preponderancia tuvo en el juego, lo que le dio el gol de la victoria gracias a la intervención de Carboni, luego de una asistencia de Gomito Gómez, pero fue la vuelta donde se establecieron todos los elementos para otorgar un marco de dramatismo. El partido de vuelta fue mucho más feo todavía, pero con el agregado de que este estaba cagado de nervios, entonces estaban jugando todos en puntitas de pie debido al terror de mandarse una macana. Recién a los 38 se desniveló la balanza cuando de nuevo Carboni, ante una defensa totalmente enterlipes de Chacarita, empujó una pelota dentro del área y dejaba la serie casi sentenciada, casi knockout. Instantáneamente el castillo de naipes del Funebré se cayó a pedazos, porque Saldivia encima se iba expulsado y dejaba a su equipo con 10 jugadores. Todo en contra tenía Chacarita, pero una ápice de esperanza se abrió cuando Navaja Tellas cazó una pelota dentro del área y marcó de esta forma el empate parcial, quedando instantes para el final del encuentro. Ahora, la historia era otra, porque se necesitaba solamente un gol para la salvación, ya que Chacat tenía la ventaja deportiva por estar una categoría más arriba. Es así como los últimos instantes fueron totalmente épicos, porque con el arquero Nicolás Tauber como un delantero más, llovieron centros al área. Pero justamente los últimos 30 segundos de juego, un remate de fuera del área se dio contra la mano perdida de una masa amorfa que interpretamos nosotros. Era todo Chicago defendiendo el área, le dio la oportunidad al árbitro, que sancionó penal, y la oportunidad para mantenerse en la categoría se le sirvió en bandeja a Chacarita. Penal para Chacarita. En este entonces, la orden fue clara. Se patea el penal y se termina el encuentro futbolístico. Damián Toledo fue el encargado de ejecutar la pena máxima. Quiso asegurar al medio, pero eso no se hace, porque encima le salió a media altura y Daniel Monjor estuvo impecable a la hora de cazar ese balón en el aire y contener toda esperanza del Funebré. El miedo que debes tener para ti un penal, que te puede matar en la primera, sin precedentes, y el puede matar de T de Nacional, se boludo. comió el amague. Es fuerte de medio. vida. No quedó fuerte medio. Había sido gol, festejó, pero al ver que todos sus players y cuerpo técnico estaban muertos en vida, cayó en la realidad y se derrumbó. Fue así como Chacarita, en probablemente los 5 minutos más épicos de toda la historia del ascenso, se fue a la B Metro y Chicago volvió a la primera B Nacional. Me gusta música.
El Lobo había tenido muy buenas campañas entre 2003 y 2006, no solamente llegando a pelear torneos como por ejemplo el Apertura 2005, sino incluso logrando clasificaciones a copas internacionales, tanto Libertadores como Sudamericana. La macana es que cuando llegó la temporada 2006-2007 se empezó a ir todo en picada. Un 13º puesto en el Apertura 2006 sacudió un poco el mundo platense y llamó la atención, pero sin mucho sobresalto, ya que por lo menos había unos 23 puntitos ahí dando la vuelta. El tema es que después de eso metió 3 torneos entre los cuales se mantuvo en las posiciones 17-18. Es curioso porque hizo posición 17 en el Clausura 2007, 19 en el Apertura y 17 de nuevo en el Clausura 2008. Una campaña chotísima realmente, Sumando muy pocos puntos, tenía que meter un campañón para 2008-2009 y de esa forma intentar zafar. Ponele que lo hizo igual, porque en el agregado final quedó 9º. Pero claro, yo dije campañón. Esto fue solamente una campaña aceptable, lo que no le alcanzaba para escapar a los fantasmas del descenso. El tema es que se salvó del descenso directo, pero quedó a merced de la promoción. ¿Y quién estaba abajo esperando para subir? Atlético Rafaela. La Crema había hecho una muy buena campaña, quedando por debajo de Atlético Tucumán y Chacarita, los dos que ascendieron directamente, y ese lugar de tercero le dio el boleto para jugar ante Gimnasia la promoción. El 9 de julio del año 2009 fue la tarde, que fue una pesadilla para el equipo de La Plata. A los 15 minutos del primer tiempo, Aldo Visconti, nombre importante en esta historia, marcó su primer gol a favor de Rafaela. El Lobo después de eso nunca encontró la vertical, quedó knockout. Peor todavía, porque en 5 minutos Visconti marcó un doblete más a su cuenta personal para establecer lo que parecía un lapidario. Estaba encendido. Realmente la Crema parecía que tenía un pie y 3/4 del otro en primera. La vuelta en La Plata 3 días después fue literalmente un funeral. Gimnasia no encontraba los caminos y Rafaela, con su amplia ventaja de 3 goles, se quedaba pancho y tiraba algún que otro ataque. Cuando tomó la posesión del balón empezó a cagar a pelotazos al tripero. La tranquilidad era total y que tengan en cuenta que la ventaja seguía siendo de 3 goles. El primer tiempo del local fue digno de un equipo merecedor de irse a la segunda categoría del fútbol argentino. Se fue todo un poco al cuerno en el 57 cuando sucesivamente echaron a Esteban González del lado de los platenses e Ignacio María Gil del lado de los rafaelinos por un grandísimo momento en el cual el mencionado jugador de la Crema hizo un poquito de tiempo y fue sacado por 2 jugadores del Lobo, lo que produjo calenturas de aquí y de allá para que finalmente se repartan 2 rojas de cada lado. Gimnasia, lógicamente, se empezó a quedar un poco en bolas en el fondo porque sacaba a Maldonado, defensor, y lo mandaba a cancha a Francoñel, delantero. La clásica estrategia que casi nunca funciona, que es clavar 400 delanteros en el área. Sí. Ahora bien, recién al minuto 72, Diego Alonso, con un poco de tuje, marcó lo que parecía ser el gol del honor, porque el tiempo corría y el final parecía inevitable. Para colmo, a 5 del final, Roberto Carlos Sosa recibió una tarjeta roja y el panorama se convertía en una noche de invierno y de lluvia. Aunque bueno, era de tarde en ese entonces. Sin embargo, el Lobo no se rindió y con la fórmula de tirar de centros a cualquier tipo que tuviese camiseta blanca dentro del área, encontraron a Francoñel. No una vez, sino 2 veces. El petizo metió un testazo a los 89 y a los 90 de Palomita para darle puro centro y ganó la liga en una desatada vertiente de euforia y locura. Gimnasia acababa de remontar una serie donde estaba muerto, con 2 menos y 2 goles para hacer todo esto y más en 3 minutos. De esa forma, el Lobo se salvó pegándole 3 veces al arco nada más y haciendo 3 goles. Una locura realmente, consiguiendo un empate histórico en probablemente la serie más emocionante de la existencia humana. Y hasta acá, queridos amigos, el repaso de las mejores promociones. Qué cosas lindas, qué manera de haber la de River. Todo el fútbol hermoso con el cual nosotros hemos crecido. Espero que les haya gustado el video de las mejores promociones. Para mí tuve que haber sido así mostrar la de River. O la que se salva San Lorenzo, Dios mío, también. Ah, no, pero es una salvada de la... Uy, Dios mío, es de San Lorenzo. Dios santo. Pero bueno, faltó la de River, que esa sí fue épica. River perdiendo, quema su estadio, y hubo de todo. Jugadores expulsados, esto que he mostrado. Pero espero que les haya gustado y hasta la próxima. Y como yo siempre digo, bye bye.